¿Cómo estás, Isaías? Gusto en saludarte, buenos días. Hola Gabriel, buen día. Me hiciste madrugar a las 8 de la mañana hoy. Sabía que me ibas a reclamar. Oye, pero a las 8 de la mañana ya todo el mundo está haciendo lo suyo, ya es tardísimo, para mí ya es mediodía. Sí. Oye Gabriel, uno que es divo se levanta a las 9. No, no, sí, no, yo soy obrero de fábrica radiofónica. Oye, Isaías, pues tengo Dime. una idea, parece que ya se solucionó lo del bloqueo, esto fortuito, un barco gigantesco que bloqueó por varios días, ya a punto de sacar de quicio muchas economías. Me refiero al canal de Suez, esta zona geográfica importante para las importaciones y exportaciones de mercancías vía marítima. Y te buscamos porque pues queríamos conocer la importancia sobre todo de esta, pues no sé si está bien dicho, las mercancías, pero la globalización y lo que implica un bloqueo como este, un bloqueo comercial. Sí, mira Gabriel, estos 6 días fueron importantes. Yo suponía que no iba a pasar más allá de una semana, se lo decía la semana pasada en una entrevista. Pero por obvias razones tenían que apurarse. Fue una gran lección para todos sobre lo que es, aparte del año pasado, que fue una gran lección, sobre lo que es globalización, interdependencia y este problema que representa los suministros planeados al día. O sea, estamos viviendo al día, producimos para consumir al día, todo a nivel global. En un mundo que está acostumbrado a ponerle fecha de caducidad, y tú lo sabes, a todo, inclusive a las relaciones humanas le ponemos fecha de caducidad. Si algo ya no nos interesa, lo botamos rapidito. O sea, no nos gusta comprometernos de más y entender esos mecanismos que existen en la vida real, porque todos somos interdependientes y toda toma de decisiones de cada uno de nosotros impacta en los demás. Este fue el caso. Voy a poner en contexto, si te parece bien rápido, de qué se trata esto del canal de Suez. Claro. El canal de Suez fue construido entre 1859 y 1869. Conecta lo que es el Mar Rojo. La gente, bueno, que por ahí leído la Biblia sabe que es por ahí viene el Antiguo Testamento donde Dios, Yahvé, abrió el Mar Rojo y pasó por ahí el pueblo hebreo y se liberó de Egipto, ¿te acuerdas? Es ese mar con el mar Mediterráneo. Tiene una extensión de 163 kilómetros y junto con el canal de Panamá, que tiene 82 kilómetros y que une el mar Caribe y el Océano Pacífico, pues entre los dos más o menos se avientan como cercano al 20% de comercio internacional. El canal de Suez en concreto transita por ahí del 10 al 13% del comercio internacional. Yeah. O sea que estamos hablando de un volumen considerable de mercancías. Lo mencionaba yo la semana pasada que me preguntan precisamente de ese asunto. Les decía yo que, bueno, para efectos de México, a nosotros, pues, si el bloqueo hubiera seguido más tiempo, sí nos hubiera resentido en algo, pero en realidad, pues, suponía yo que no iba a pasar a mayores y que no lo íbamos a sentir aquí, pero Europa sí vaya que lo sintió. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate cómo algo tan pequeñito como una ráfaga de viento te puede complicar toda la vida. Como lo pasó con este virus que nos pegó y que nos encerró el año pasado. El barco Ever Given, que fue el quien cayó, de la compañía taiwanesa Evergreen, que fue desatascado, como bien señalas ayer que estábamos platicando del asunto, por ahí te comenté, porque Pedoriga lo subió en la tarde. Sí. Es un buque de 220,000 toneladas. Por la ambición del propio comercio hemos estado creando barcos muy grandes. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no es para las navieras, el problema es para los puertos, porque los puertos tienen que buscar que puedan recibir barcos de este tipo de calado, de alto calado, entonces es muy complicado hacer algo así. Sí, bueno, un viento, dime. Perdón que te interrumpa, había una comparación del barco, por ahí lo vi, que se estuvo compartiendo en memes, del barco más grande que el Empire State, 20 veces más grande que un edificio, para tener una idea de lo gigante que está. Son barcos muy grandes. Y fíjate, y son tan grandes y llevan tanto volumen de carga que como los canales son realmente estrechos, no son muy amplios, un viento de 50 kilómetros por hora, que una tormenta de arena, bueno, provocó ese viento, lo movió y lo colocó diagonalmente y bloqueó totalmente el canal. El canal se había bloqueado la última vez en 1967 y fue por una guerra, la de los 6 días entre Israel y Egipto, precisamente.
O sea, tenemos desde 1975 que eso no pasaba, pues del 67 al 75 estuvo así por lo de la guerra, luego en lo que Egipto lo tomaba, bueno, en el 75 se abrió, pero nunca había pasado algo así que por un viento se bloqueara. Ahora, esto qué tan importante fue, las cadenas de suministro a nivel mundial, y tú lo sabes, están sobrecargadas ahorita por el asunto del COVID. Todo el mundo está demandando mercancías porque estamos encerrados. Con esta idea que traemos ahora del justo a tiempo y que hay que entregar a la hora, nos costó, fíjate cuánto costó. Bueno, nos costó, digo, en términos de economía mundial. A nosotros en realidad no creo que nos haya costado gran cosa, pero en términos internacionales estuvo costando $400 millones de pérdidas por hora, para que se dé cuenta de en casa cuánto volumen estamos hablando y de qué cantidad de dinero. $400 millones por hora. Uf. Si hubiera cumplido la semana el bloqueo, la pérdida por la semana hubiera sido de entre 6,000 y 10,000 millones de dólares, Gabriel, para que te des una idea. Y ya una repercusión mundial completa de falta de suministros. Sí, porque pueden pensar en casa, bueno, pues si dice el profe y que no nos impactó, pues no, es que en realidad el impacto es indirecto, ¿no? Hay cosas que nos impactan de manera directa y hay cosas que nos impactan de manera indirecta. Bueno, los impactos aquí fueron de manera indirecta, les voy a decir por qué. Porque el costo de este bloqueo no fue como lo explicaba para la empresa naviera como tal, o sea, sí le toca una parte del costo por el bloqueo, pero en realidad el costo mayor va sobre los propietarios de las mercancías que iban en el barco y de los barcos que quedaron atascados en la cola. Sí, que no llegaron. Los costos los absorbe la empresa en los stocks o inventarios. Y fíjate que ¿quién se benefició? La propia industria naviera se benefició de eso. Cualquiera en casa podría decir, oye, ¿cómo se benefició la industria naviera si ellos son los que provocaron el asunto? Pues sí. Lo mismo que cuando hablamos de después del año pasado del COVID, ¿cuál fue la economía que más se benefició? Y yo les digo que la China, todo el mundo se va a quedar, ¿cómo? Pues si la China fue donde se originó el virus. Pasó lo mismo aquí. Quien se benefició fue las industrias navieras. Ya, se vuelven necesarios. Sí, de hecho, fíjate qué pasó. El flete por transporte, sobre todo de los barcos, estos buques petroleros, por el bloqueo, se duplicó el costo de usar ese tipo de buques. Ya. O sea, imagínate, el negocio fue redondo. El problema son los buques y los buques son la salvación. Exactamente. Increíble. Estoy leyendo por acá, recupero una nota que tiene que ver con esto de Infobae, escasez de papel higiénico, la inesperada crisis. Sí, iba a llegar a eso otra vez. Que causó el bloqueo al canal de Suez, sobre todo en Brasil. Exacto. Teniendo en cuenta que allá ahí está la empresa de celulosa Suzano S.A., que es, pues hay que recordar que hay fábricas de papel allá muy importantes en Brasil, que algunas inclusive tienen broncas en el Amazonas, pero no, se quedó atorada la materia prima para la creación, para la fabricación de papel higiénico, y no llegó. Entonces allá en Brasil sí hubo por lo menos 50 barcos atorados con celulosa. Oye, maestro, dame chance de ir a la pausa. Claro. Por lo menos nosotros no nos quedamos sin papel. ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia que la gente como loca comprando papel de baño? Bueno. Bien, continuamos aquí en esta charla con Isaías Ruiz, profesor de economía y tiktokero, por cierto. Antes de que se me pare. Oye, bueno, regresando a este tema, bueno, en Brasil sí afectó, y esto me lleva a reflexionar un poco sobre todo este comercio mundial. Digo, no me quiero meter, pero estoy releyendo la novela de Isaac Asimov, Fundación, y hablo un poco de este planeta que parece que me voy a salir mucho del tema, pero no. No. Trentor es un planeta en el centro de la galaxia, que es como el centro del imperio, y la profecía es que a través de un bloqueo comercial, porque Trentor no produce nada, sino que es como el centro de todo este comercio que hay en una galaxia, a través de un bloqueo comercial pueden tirar un imperio. Entonces me lleva a esto, cómo estamos ya la propia economía global dependiendo de este tipo de comercio marítimo, más allá de cualquier otro tipo de comercio. Sí, no, las cadenas de suministro internacional son clave, ¿no? Siempre lo han sido. La logística es parte fundamental para entender el comercio.
Como bien señalas, no te sales del tema. Por ejemplo, yo siempre que quiero enseñar economía, les pido a mis alumnos que lean las 3 novelas distópicas por excelencia, que tú las conoces: 1984, de Orwell, El Mundo Feliz de Huxley, y por último uno que se llama El Amo del Mundo de Hugo Benson. Uh-huh. Esas 3 las lees y tú ves el mundo actual. Estos señores vivieron muchos años atrás y ellos nos describen el mundo actual y esa complejidad de la integración económica que ellos ya visualizaban. Y exactamente lo que estamos viendo. Fíjate, eso que mencionabas, tú puedes destruir con la pura logística, con un bloqueo como de este tipo, puedes destruir cualquier cosa. ¿Sí? ¿Sabes cuánto se perdió, cuánto se redujo el crecimiento anual del comercio por esta casi semana? Entre el 0.2% y el 0.4% del crecimiento mundial del comercio internacional. Eso pasó esta semana. Increíble. Es increíble. O sea, no fue una guerra, no fue un conflicto armado, un golpe de estado, pues ni se diga del COVID, ese sí tiene un impacto fuertísimo, pero vaya, un barco atorado en medio de un canal de agua. Exacto. Y tiene un impacto internacional tremendo. Lo platicábamos, para que en casa le quede más claro a la gente por qué las empresas navieras son las ganadoras. Porque al estar obstruido ahí, la mayoría de los barcos tuvieron que hacer la vieja ruta, la ruta que los portugueses descubrieron cuando usted recuerda sus clases de historia, el Cabo de Buena Esperanza, que era rodear toda África. Entonces todo el mundo se estuvo yendo por ahí esta semana. Es más costoso, entonces el flete incrementa uno. Necesitamos más barcos, se vuelve más escaso el uso del transporte marítimo y por lo tanto el flete se incrementa. De por sí ya estaba incrementado por lo del COVID, ahora fue mayor. Entonces ellos son los que ganaron al final. ¿Quién absorbe? Volvemos a repetir, los grandes perdedores. El principal gran perdedor fue Egipto, que es el que cobra por el canal. Perdió entre 12 y 14 millones de dólares por día. Ya. O sea, por no poder pagar del tránsito, en lo que quitaban el barco de ahí. Los otros grandes perdedores, Gabriel, son las aseguradoras. Lo mismo que pasó con el petróleo el año pasado, fíjate, casi un año de eso, que lo platicamos entonces, ahorita te lo repito, hoy ellos volvieron a perder ahorita, las aseguradoras son las que tienen que pagar estos, digamos, costos, y de manera indirecta nosotros, porque, nosotros en general, porque los siguientes seguros van a ser más caros que estos, porque ya se presentó esta situación y la prima tiene que incrementarse, porque ya ven un riesgo que antes no contemplaban. Sí, claro, por supuesto. Sí, y eso incrementa el costo de las mercancías que tú y yo recibimos en casa. Entonces, les digo, de manera indirecta nos impacta. Fue una gran lección, como tú lo mencionas, de globalización, de interdependencia, de relaciones internacionales entre los países. Cómo algo tan pequeño como un barco bloqueado puede perjudicarte de esa manera. Es lo que les decía. Si estamos acostumbrados a esas fechas de caducidad en todo, hay que entender que la mercancía no iba a estar eternamente ahí. Toda la mercancía se perdió, la mayoría de la mercancía que estaba ahí. Imagínate si esto sucede con una ráfaga de 50 kilómetros, ¿qué no nos pasaría con una guerra, por ejemplo, en Medio Oriente? Que eso está situado ahí. ¿No? Sí. Una tercera ola de estas fuertes de COVID que nos mande otra vez. Imagínate. Oye, déjame, tengo el audio del momento en el que se desbloquea el canal de Suez que estuvo viralizándose. Es el momento en el que los barcos empiezan a sonar sus sirenas. A ver, córrelo. Es el momento en el que se puede liberar un pedazo, porque el barco ahí sigue encallado, ya hasta esta hora de la mañana no sé si ya lo movieron, pero seguía encallado, pero ya una parte ya daba el paso a los barcos. Oye, pues para ir cerrando, Baja California Sur, vaya, no estamos exentos de la llegada de mercancías. Más del 90% de las mercancías llegan vía marítima al estado. No es un tema tan lejano, ¿no? No, y puede suceder aquí también lo mismo. Acuérdense que nosotros dependemos, sí, de Pichilingue, también tenemos el puerto acá en Ensenada, acá con el estado vecino,
Y sí, la mayoría de lo que nos llega vía, ya sea por Ensenada, vía terrestre, y aquí a Pichilingue, y sí, no estamos ajenos a algo así. Sobre todo porque, bueno, nuestro puerto, digamos, no es el gran puerto. Entonces, cualquier barco un poquito más grande puede encallarse y puede traernos problemas de este tipo. Ya lo hemos vivido en huracanes, sí recuerdas, que de repente se nos cierra ahí porque, bueno, no se puede y nos complica. Sí, el transporte marítimo sigue siendo fundamental, aunque el 20% se oye pequeño, o sea, en el caso de estos canales, la mayor parte del comercio se realiza vía marítima. Por eso es importantísimo esto que sucedió. No es algo pequeño, no es algo que debemos de dejar de lado. Y sobre todo quiero hacer hincapié, Gabriel, en eso que tú mencionabas, porque es muy, muy importante. Cómo algo tan diminuto y algo que consideramos como ya dado, como ya hecho, que la mercancía va a estar en la puerta de mi casa porque así me han acostumbrado, en realidad puede ser que en cualquier momento el justo a tiempo se acabe y que esta costumbre que tenemos los humanos ahorita en el 2021 de pedir y querer que todo esté en tiempo y forma donde queremos, eso ya no sucede. Por eso les decía al inicio, te decía que tenemos que ir cambiando un poco el chip, eso de la caducidad. No funciona así, la vida no debe funcionar así, somos interdependientes, no podemos, tenemos que tener siempre 2 o 3 alternativas para podernos mover de manera eficiente y lograr los objetivos. Sí, por ejemplo, por ejemplo, la energía, ¿no? No me voy tan extremo. El celular. Se cae WhatsApp y nos volvemos locos como hormiguitas cuando le cierran el hormiguero, así, todos como locos. Sobre todo nosotros que nos dedicamos a esto de las noticias y el WhatsApp es una herramienta. Pero bloqueados completamente, ¿no? Sí, sí. Y la realidad es que hay que entender que tienes que tener 1 o 2 alternativas en caso de que te sucediera. Tenemos que desacostumbrarnos a esta modernidad. Lean esas novelas que mencionábamos hace rato. Es importante. Nunca pasa de moda leer porque, bueno, te permite ampliar un poco el horizonte y entender estos procesos de globalización actuales que nos hacen ver en claro que todos dependemos de todos y que la decisión de una persona puede impactar de una manera como no tiene idea a los demás. Sí. Eso es importantísimo. Oye, maestro, pues muchísimas gracias por esta charla interesante. Yo ya le entendí mucho mejor a este tema, sobre todo lo había estado leyendo y pues uno podría pensar, y ya para estar cerrando esto, que está muy lejos, que está lejísimos allá en Egipto y que no afecta y que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Y en realidad sí hay un impacto. Como siempre, muchísimas gracias. No, un abrazo, Gabriel, un gusto platicar contigo como siempre. Un gusto igualmente también. Saludos a Tania, por cierto. Sí, acá está, un pedacito. Gracias, buenos días. Con gusto, maestro Isaías Ruiz, profesor investigador de la UABS en el área del Departamento de Economía y tiktokero, por cierto. ¿Dónde te podemos seguir, maestro? El TikTok me da risa. Bueno, en TikTok subo algunas cosas, pero no bailo. YouTube, TikTok, Facebook, Pocket Economics, Pocket de bolsillo, Economics de economista, y en el Instagram Sabidurín Móvil. Advierto, ese canal es muy surrealista porque ahí hasta poesía pongo, así que abusados. Un canal económico surrealista. Me gusta. Algo así. Me gusta. Bueno, gracias. Dale, nos vemos. Nos vemos al maestro Isaías Ruiz. Ya. Baby